Educación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? La educación es para todos y todas, sin importar raza, religión ni clase social. En la escuela aprendemos saberes teóricos. Y no solo esto, sino también valores como el compromiso, la humildad, generosidad, respeto, compañerismo, amor, sencillez y muchos más. Todo esto se logra gracias al vínculo que hay entre maestros y alumnos. Generación tras generación van cambiando los métodos de estudios y de enseñanza. Por eso es recomendable que los maestros estén en constante capacitación y abiertos a cambios, ya que los chicos son nuestro futuro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Qué es la educación? ¿Quién educa a quién? Todos vivimos una educación. Todos nos educamos desde niños, dentro de la escuela y fuera de ella. La educación es un fenómeno necesario e inherente para todos por igual. La educación no solo implica enseñar números, letras, literatura o ciencias. La educación implica también enseñar conductas sociales, valores, respeto y hábitos. Ahora nos preguntamos, ¿solo los adultos pueden enseñar? No. Los adultos enseñamos desde pequeños a los niños a hablar y a muchas otras cosas que van desarrollando con el tiempo. Pero también Los niños enseñan a los adultos. los niños enseñan a otros niños, los adultos a otros adultos, y entonces así todos estamos en constante aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Todos vivimos la educación. La educación implica poder de transformación social. La educación tiene dos etimologías: hacia adentro, que es conducir, guiar y alimentar, y hacia afuera, que desarrolla las potencias humanas para que se desenvuelvan. Existe la educación formal, que tiene lugar en las instituciones educativas, y no formales, que proponen resolver lo que la educación formal no consigue. Ambas son sistemáticas y se basan en una planificación. En cambio, las asistemáticas no son planificadas, pero resulta un aprendizaje, por ejemplo, programas de educación infantil. Todos nos educamos. ¿Por qué? Porque es indispensable en toda sociedad para poder interactuar con el otro. Es un fenómeno necesario. Educarnos para que nuestros hijos actúen de manera libre. Tenemos que causar un efecto positivo en la educación, porque esta es un proceso de transformación social. ¿Qué es la educación? Enseñar y aprender, brindar saberes, transmitir cultura. Todos podemos educar. Es necesario, mínimas restricciones y mayores posibilidades. La educación es un fenómeno intencional y consciente. El niño se socializa primariamente con la familia y después con las instituciones. Educación y sociabilización van de la mano. Hay diversas formas de aprender y en distintas instituciones. La elección está en uno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la educación? Todos vivimos la educación para lograr una supervivencia social. Dicha supervivencia tendría mejores logros si pudiéramos transmitir los saberes incidiendo positivamente en las personas, enseñándoles a hacer y compartir. La evolución de la educación ha puesto condiciones. Es por esto que hay que socializar de manera intencional y consciente, teniendo en cuenta las diferentes maneras que tenemos de socializar y de los grados de formalidad. Hay que saber que pueden existir fenómenos no planificados. Para evitarlos hay que actualizarse constantemente para producir buena cultura y apropiación de saberes, a fin de unificar todos los conceptos mencionados anteriormente. La educación
Es un fenómeno en donde todos la vivimos, con múltiples procesos, en donde se construyen conocimientos y saberes necesarios para que toda la sociedad humana, la supervivencia de todo orden social y transformación social. ¿Qué entendemos cuando hablamos de educación? Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas dentro de la escuela y fuera de ella. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad para su supervivencia. Educar implica enseñar literatura, arte y física, pero también enseñar hábitos y conductas sociales. Es muy importante la educación permanente, ya que es una respuesta social a los continuos saberes que se producen y a los profundos cambios que se ven día a día. La educación nos permite pensar en un proceso a través del cual los sujetos pueden actuar, analizar y reflexionar. ¿Qué entendemos cuando hablamos de educación? Todos vivimos la educación. Todos nos educamos, a todos nos enseñaron cosas. Dentro de la escuela y fuera de ella. La educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana para la supervivencia de todo orden social. Educar es enseñar y aprender saberes, habilidades y valores para hacer y compartir. Todos podemos enseñar y estamos continuamente aprendiendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Todos vivimos la educación dentro y fuera de la escuela, a través de múltiples procesos, transmitiendo saberes, transformándolos social y culturalmente.